Bienvenidos, amados hermanos y hermanos. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante de nuestro amado Señor Jesucristo el estudio de este día. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Este es Angelología parte 3. Antes de empezar este estudio, amados, quiero pedir disculpas porque en Angelología parte 2 confundí Job y Jacob, ¿verdad? Y Jacob era el que contendió con el ángel, no fue Job, así que me disculpo, amados, siempre los confundo, Job y Jacob. Entonces, me disculpo, amados. Quiero pedirle que cuando usted vea este audio, este video, busque Job 1, versículo 7. Hoy vamos a hablar sobre los límites que tienen los ángeles. Aunque usted no lo crea, los ángeles están limitados en un cierto espacio. Aunque son seres espirituales, no tienen un cuerpo como el suyo o como el mío, ¿verdad? Tienen ciertos límites que hoy vamos a empezar a estudiar con respecto a lo que son los ángeles. Job 1.7, para empezar este estudio con respecto a los límites de los ángeles, acuérdense que aquí estamos hablando de todos, ángeles buenos y ángeles malos. Llegará un momento que vamos a hablar sobre demoniología, que ya íbamos a hablar solo de demonios. Aquí, en esta parte primera o sección primera de angelología, estamos viendo todos los ángeles, características de todos, tanto buenos como malos, que es muy importante tener en claro esto. Job 1.7 dice: y dijo el Señor a Satanás. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Como usted puede ver, es una Biblia, la Biblia de estudio del expositor, de Jimmy Swaggart. Esta Biblia me gusta mucho por la traducción que tiene. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, dice, dice al Señor, de rodear la tierra y andar por ella. Aquí vemos que Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, ni tampoco es omnipotente. Acordémonos de esto, que ningún ángel, sea bueno o malo, que estamos hablando generalmente de todos los ángeles, no son omniscientes, no son omnipresentes, ni son omnipotentes. Job 1.7 nos da una pequeña ilustración de que Satanás, aquí está hablando de Satanás, ¿verdad? El arcángel que cayó, él no está en todo lado como todos pensamos. Cuando ya veamos demoniología, vamos a entender por qué es que se siente la influencia satánica en todo el mundo. Mucha gente cree que Satanás es omnipresente y no. El único que tiene estas características o atributos de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún ángel, sea bueno o sea malo, tiene este atributo. Los ángeles están limitados, fueron creados por Dios, como lo vimos en la primera parte, y únicamente Dios posee llamémoslo así, el atributo de la omnipresencia, que Él puede estar aquí como al final del universo. Él puede estar en todo lugar, en donde a Él le place. Los ángeles no, están limitados por un tiempo y por un espacio. Y usted me dirá, ¿cómo es posible si son espíritus? Acuérdense que los ángeles están gobernados, a pesar de todo, por Dios. Apocalipsis nos enseña que hasta el mismo Satanás se sujeta a la autoridad de Dios y muchas veces hace cosas solo con el permiso de Dios. Y eso también lo vemos en Job, ¿verdad? Cuando él intentó tocar a Job, Satanás intentó tocar a Job, ¿verdad? Y resulta ser que Dios le dijo: toca todo lo que tiene, menos su vida, o sea, no lo mates. Pero ahí vemos en Job cómo el diablo bajó como relámpago, ¿verdad?, a tocar al hombre de Dios, al sirviente del Señor, y le tocó todo lo que tenía, menos la vida, no lo mató. Entonces vemos que él está en cierta manera limitado por la soberanía de Dios, aunque hay veces tiene ciertos, llamémoslo así, privilegios de hacer y deshacer lo que quiera, porque Dios le dio ciertos privilegios a Satanás. La naturaleza de los ángeles es esencialmente espiritual.
Repito, la naturaleza de los ángeles es esencialmente espiritual, pero pueden también tomar posiciones humanas. Pueden transformarse o tomar la posición de un niño, de un anciano, de un adulto, que más adelante vamos a hablar con respecto a eso. A través de la Biblia hemos visto cómo ángeles se han presentado como humanos. Solo hay una referencia en toda la Biblia que los ángeles se presentaron, se presentaron como mujeres. Más adelante vamos a estudiar un poquito esa referencia que encontramos en la Biblia. Entonces, pero no pueden estar en todas partes, ni siquiera en algunas a una misma vez, porque los ángeles no son omnipresentes. El único que tiene este atributo es nuestro amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie más. Y en eso incluye también a los demonios. Los ángeles deben moverse espacialmente, hablando de un lugar a otro. Daniel 9, 21 al 23. Uno de los temas que más adelante vamos a tocar después de ver demonología va a ser cosmología. Ahí vamos a hablar sobre el espacio que ocupan los ángeles a nivel de la Vía Láctea. Entonces ahí vamos a hablar un poquito con respecto a lo que dice la Biblia con respecto al espacio sideral. Aquí estamos hablando del espacio de la Tierra, lo que ellos están limitados aquí dentro del globo terráqueo, pero más adelante vamos a hablar sobre el espacio sideral. En dónde pueden estar y en dónde no, y en dónde habitan los ángeles. Es muy importante saber en dónde viven. Ellos tienen que tener un lugar de residencia. Más adelante lo vamos a estudiar. Y ello implica un cierto lapso de tiempo. Vean qué interesante. En algunas ocasiones retraso. Daniel 10, 10 al 14. Le invito a que lea los pasajes. Detenga el video, amados, y vaya leyendo los pasajes para que vaya aprendiendo un poco más. La presencia de los ángeles está limitada. Y es importante entender eso. Eso significa que ellos tienen un espacio de movimiento. A pesar de que son espíritus, de que no tienen un cuerpo como el suyo y como el mío, tienen un espacio. Y eso lo vamos a ver, como lo dije anteriormente, amados, en el estudio de lo que es el espacio sideral, en donde ellos se mueven a la luz del espacio. Más adelante lo vamos a estudiar. Otra de las limitaciones es la del poder. ¿Son poderosos? Claro que sí. Tienen mucho poder. Obviamente están hechos de una constitución no como el ser humano. Nosotros estamos hechos de carne, hueso y de barro. En cambio, los ángeles son 100% espirituales, son incorpóreos, no tienen una forma definida. Usted y yo podamos decir, ahí está un ángel, ahí está otro ángel. No. Se dejan ver solo si Dios se los permite. Nada más. Hasta los mismos demonios se dejan ver solo si a voluntad. Ellos tienen el derecho de dejarse ver. Los ángeles de Dios tienen el derecho de dejarse ver a voluntad de Dios, ¿verdad? Y los demonios pueden hacerlo a voluntad propia, si quieren o no quieren, porque acuérdense que ellos son rebeldes, son desobedientes a las leyes de Dios, entonces hacen lo que ellos quieren. Entonces es importante, amados, de que usted siga en esta página, ¿verdad? En este canal, perdón, viendo todos estos estudios, porque vamos a aprender mucho de angelología, vamos a aprender mucho de qué pueden hacer y qué no pueden hacer los ángeles y los demonios, y vamos a aprender mucho de lo que es el mundo espiritual a la luz de la Biblia. Vamos a continuar, amados. Su poder está limitado y por Dios, ¿verdad? Dice la palabra en 2 de Pedro 2:11 que a pesar de que son mayores en rango, mayores en autoridad y poder que el ser humano, aquí hacemos el ejemplo entre los ángeles y el ser humano, ellos no hacen nada sin permiso soberano de Dios. Vean qué importante es esto, a pesar de que tienen libre albedrío, a pesar de que ellos pueden hacer lo que quieren, los ángeles buenos, ellos se sujetan a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque unos decidieron quedarse a la voluntad de Dios y otros, más adelante lo vamos a estudiar, decidieron rebelarse a esa voluntad de Dios. Muy curioso porque se parece al ser humano que quiere vivir independientemente de Dios. Entonces eso pasó en la rebelión, como vimos en la primera parte de angelología, cuando Satanás se rebeló junto con las 3/4 partes de los ángeles del cielo y cayeron un montón de rangos.
Es importante que usted lea los pasajes. Vea lo que aparece, amados, en Job 1, versículo 12 y Job capítulo 2, versículo 6, con respecto a lo que es la naturaleza y la autoridad de los ángeles. Ahí nos damos cuenta en esos capítulos de Job, ¿verdad? El poder que tiene un ángel y los límites también que tiene un ángel. A veces se le exige mucho en el cumplimiento de sus deberes, como en la lucha entre los ángeles escogidos y malignos, Apocalipsis capítulo 2, 12, versículo 7. También tienen necesidad de ayuda, Daniel 10, 13. Los ángeles también poseen una inteligencia limitada. La gente cree que los ángeles tienen una inteligencia como la de Dios. No, su inteligencia es limitada. ¿Que tienen mucha sabiduría y conocimiento por la antigüedad que tienen? Sí. Ellos son duraderos, pero no son eternos. Solo Dios es eterno, solo Jesús es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Los ángeles no son eternos. Ahora, más adelante vamos a ver, los ángeles no mueren, pero sí pueden desaparecer. Ahora, los ángeles son duraderos, pueden durar millones y millones y millones de años, pero ellos no mueren. Es tanto así que cuando un ser humano está en sus momentos de muerte o en su lecho de muerte, está rodeado de ángeles buenos y ángeles malos, más adelante lo vamos a ver, y ellos son como niños, son curiosos, amados. Ellos tienen una inocencia como de un niño, porque ellos aprenden de la experiencia, ellos aprenden de lo que ven, ellos aprenden de lo que escuchan. Ahí es donde muchas veces, amados, cometemos el error de decir cosas que los mismos ángeles escuchan, hasta los mismos demonios escuchan y se aprovechan de nuestras palabras para atacar al ser humano. Y eso lo vamos a ver en demoniología, cuando veamos por cómo es, amados, que no sé si usted se ha preguntado en algún momento cómo los tarotistas, los que leen cartas del tarot, los que adivinan, los que leen la manocrancia y todo esto, le adivinan a las personas lo que va a pasar en el futuro o le adivinan su propia vida. Amados, en demoniología lo vamos a estudiar con más amplitud. Ahí vamos a darnos cuenta cómo los demonios se dan cuenta de su vida y cómo les da el poder a estos brujos, ¿verdad? Que ellos hacen pacto con Satanás, ¿verdad? Para ser usados por los demonios. Es un tema que vamos a ir desarrollando en este estudio de angiología. Vamos a continuar, amados. Los ángeles también poseen una inteligencia limitada, aunque son poderosos en sabiduría por la antigüedad que tienen, ¿verdad? Ya sea inherente o adquirida por Dios. No se pueden comparar con Dios, obviamente. También tienen necesidad de revelación de Dios. Vean qué importante es este punto, amados. Tienen necesidad de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ellos aprenden. Como lo dije anteriormente, son como chiquitos, son como niños, como bebés, los ángeles, y aprenden cada día más. Por eso ellos bajan a la tierra sin que usted y yo los veamos. Usted sale a las calles y ahí hay un montón de ángeles y también demonios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando salga usted tiene que cubrirse con la sangre de Cristo, porque alrededor hay ángeles y hay demonios. Acuérdese que, amados, cayeron las 3/4 partes de los ángeles del cielo y muchos andan sueltos haciendo diabluras. Son los secuaces de Satanás. Entonces, ellos están viendo lo que usted hace y lo que no hace. Ellos no están limitados por el tiempo, por el espacio. No están limitados por lo que es las paredes, los techos o cosas abstractas que los detengan. Ellos no tienen esas limitaciones, amados. Los ángeles no duermen. Aunque usted no lo crea, ellos no duermen como usted y como yo. Por eso es importante cubrirnos con la sangre de Cristo cuando nos vamos a acostar. ¿Por qué? Porque, amados, ellos pueden estar ahí interfiriendo los pensamientos. Por eso Efesios 6, del 1 al 20, nos enseña la palabra que hay que cubrirnos con la armadura del Espíritu Santo cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, cuando salimos y cuando andamos en la calle principalmente, amados. Ok. También tienen necesidad de revelación de Dios en lo que concierne al día y la hora de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Mateo capítulo 24, 36 Jesús dijo: ni los ángeles del cielo saben el día y la hora en el que va a venir Jesucristo. No lo saben. No lo saben los ángeles buenos ni tampoco los ángeles malos, que hablamos de Satanás y sus demonios.
Nadie puede decir el día y la hora en que Jesucristo venga. ¿Hay señales proféticas de su venida que se están cumpliendo? Sí, pero nadie puede decir tal día, tal hora va a venir, porque no es así. Jesucristo mismo lo dijo. Ni Jesús, mientras estuvo en la tierra, sabía este detalle, hasta que subió a la presencia del Señor. Fue donde él, ya teniendo la plenitud completa, él se enteró del día y la hora que el Señor va a dar la orden para que él venga. Es importante entender estos detalles de los ángeles, entender que ellos están limitados por espacio, por el tiempo, entender que ellos aprenden por experimentación, por lo que ven, entender que están limitados en espacio, en tiempo, ¿verdad? Que quiere decir que ellos no mueren, son duraderos, pero ellos no mueren, pero sí pueden desaparecer. Los ángeles se admiran y anhelan conocer, oiga, vea lo que importante es esto, amados. Los ángeles se admiran y anhelan conocer a través de la investigación, vea, las maravillas de la salvación. ¿Por qué? Esto lo vemos en 1 Pedro 1, 11 al 12. Ahí vemos donde la palabra de Dios dice que si los demonios hubieran sabido el plan de salvación con el que Jesucristo iba a venir a la tierra, no lo hubieran tocado. Amados, eso significa que ni siquiera los ángeles del cielo ni los demonios en ese instante sabían la misión de Jesucristo. Por eso fue que Satanás trató de matar a Jesús en la cruz. Lo hizo, para él fue una victoria temporal, pero él no sabía el plan de salvación. Este pasaje nos enseña que hay muchas cosas ocultas aún para los demonios. Hay muchas cosas que los demonios no saben, ni aún los ángeles sirvientes de Dios saben de los misterios de Dios. Es importante entender que no todos lo saben los ángeles, como lo leímos anteriormente. No son omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. Hay que dejar en claro esto, que tienen mucho poder y autoridad sobre el ser humano, sí, por su rango, ¿verdad? Pero no son como Dios, jamás. Y hay muchas cosas que están ocultas a los ángeles, amados, de la Biblia, que ellos no saben, ni los demonios tampoco saben. Satanás no sabe ni siquiera su final. Aunque usted no lo crea, hay cosas que del Apocalipsis que Satanás no sabe. Más adelante vamos a hablar sobre eso en demoniología, donde Satanás no sabe muchas cosas. Además, él no sabe ni siquiera su final. No lo sabe. Usted me dirá, ¿cómo? Si es un espíritu, si él está escuchando. Ahí es donde más adelante vamos a ver, a la luz de la Biblia, qué saben los demonios y qué no saben los demonios. Por eso le invito, amados, que siga usted aquí en esta plataforma para aprender. Vamos a continuar un poquito más, amados. Su santidad era limitada. Eso es cierto, porque se corrompieron. Como vimos en la primera parte, ellos tienen libre albedrío. Entonces su santidad estaba limitada por su obediencia. Unos decidieron corromper esa santidad. Otros decidieron quedarse íntegros en santidad. No era ni absoluta ni inalterable su santidad. O sea, incorruptibles no eran, como muchas veces pensamos. Son seres tan maravillosos, tan hermosos, como lo vimos en Ezequiel cuando fueron creados, ¿verdad? Muchos ángeles, igual que Satanás. Entonces pensamos que ellos no eran incorruptibles. No, si fueron corruptibles. Se dejaron, como vimos en la primera parte de Antiología, dejaron engatusar por el diablo para tratar de, aparentemente, entre comillas, destronar a Dios, ¿verdad? Entonces ahí vimos que se pueden corromper. Ya que algunos sucumbieron, vean lo que interesante, amados, al pecado y cayeron en esclavitud al desviarse de la voluntad de Dios. Isaías 14, versículo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Acuérdense que en Isaías del capítulo 1 al capítulo 14, del versículo 1 al versículo 20, habla también de la caída de Satanás, pero eso vamos a estudiarlo más adelante porque hay detalles que quiero tocar con respecto a los demonios que tiene que ver con esa parte de Isaías. Vamos a continuar otro poquito más. Los ángeles son responsables ante Dios. ¿Qué significa esto, amados? Que ellos se sujetan a Dios y también tienen que responder tarde o temprano ante Dios por sus acciones, igual que nosotros los seres humanos. Y en esta categoría entran los ángeles caídos, y Satanás también tiene que rendir cuentas en el gran juicio del trono blanco. Tienen que dar cuenta a Dios por sus
fechorías, amados. Amados, hoy vamos a llegar hasta aquí en esta tercera parte de angelología. Le invito a que se suscriba a este canal, toque la campanita, amados, invite a otros, comparte estos estudios con otros para que sean bendecidos a través de estos estudios de angelología. Les invito al lunes a nuestro primer programa de cápsulas bíblicas. Todos los lunes va a haber un estudio pequeñito, ¿verdad? Un estudio de la palabra de Dios de diferentes temas bíblicos que voy a estar subiendo en esta página. Bendigo su hogar, bendigo su familia y a donde usted me ve, le agradezco por ser parte de esta página o amados, este programa. Y espero en el Señor que sea bendecido a través de estos estudios que estamos compartiendo con usted para su crecimiento espiritual. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También, amados, estamos en la emisora La Buena Palabra de Radio. Ahí estamos subiendo estudios de la Biblia, de diferentes temas bíblicos. Estoy enseñando la espiritualidad de Dios, el enojo y la amargura a la luz de la Biblia, el pecado a la luz de la Biblia, y también estamos hablando de otros temas bíblicos que son de su interés. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica.